En líneas anteriores dijimos que este fenómeno de la aparición de un ser extrahumano a un ser humano y de la subsiguiente iluminación de la mente del ser humano, es algo que se ha dado siempre y que se sigue dando en la actualidad con no menos frecuencia que en tiempos pasados. Estamos tratando de probar esta afirmación. Y la prueba en este caso, aunque esté velada con otros nombres y con otras circunstancias, nos la van a facilitar las agencias de noticias más famosas y los periódicos del mundo entero. La prueba la englobaremos en eso que se llama fenómeno ovni, que es algo mucho más profundo de lo que se suele leer en la mayor parte de revistas y periódicos y hasta de libros que tratan específicamente del tema. El fenómeno de los objetos volantes no identificados, gústele a la ciencia o no, es algo que está en la mente de todas las personas civilizadas del planeta y es algo que pese a las reiteradas censuras y campañas en contra, aflora constantemente a las páginas, pantallas y ondas de todos los medios masivos de comunicación. El fenómeno ovni es en un aspecto, un síntoma de esta constante comunicación de los dioses con los mortales y en otro aspecto, es el medio que en la actualidad los dioses usan para ponerse en contacto con nosotros. Hoy día, imbuidas nuestras mentes de viajes extraterrestres y cósmicos, y excitada nuestra imaginación por adelantos técnicos y electrónicos desconocidos por nuestros antepasados, interpretamos este fenómeno conforme a nuestros contenidos de conciencia. Lo mismo que ellos los interpretaban de acuerdo a los suyos. Sin embargo, hay que notar que si bien nuestros antepasados se equivocaban en absolutizar y magnificar lo que sus ojos veían, convirtiéndolo en objeto de adoración, estaban más cercanos a la verdad que nosotros, cuando los convertimos en meros visitantes extraterrestres, y muchísimo más cuando los achacamos a puras alucinaciones de psicópatas. El fenómeno ovni es mucho más que la mera visita de unos señores habitantes de otros planetas, y tiene mucha más relación con el fenómeno religioso que con los viajes de astronautas extraterrestres. Cuando uno se asoma por primera vez al fenómeno ovni lógicamente, desconoce toda su profundidad, su variadísima y lógica casuística, su enorme influencia en la psicología humana, su trascendencia sociológica, su componente físico y, más en concreto, electromagnético y radiante, etc. Tiende a explicárselo con un fenómeno de viajes y viajeros interplanetarios más avanzado pero al fin de cuentas, paralelo al fenómeno que desde hace 2 décadas está teniendo lugar en nuestro planeta, en donde después de miles de años de aislamiento, la raza humana ha sido capaz de vencer la fuerza de la gravedad y de remontarse más allá de la atmósfera en misiones investigadoras hacia otros cuerpos celestes. Esto es lo que a primera vista se presenta y lo que, en un principio, explicó la presencia de tantos extraños vehículos en nuestros cielos. Pero a medida que se siguió investigando y profundizando en el fenómeno, se vio, no sin pasmo, que la cosa no era tan sencilla y que la explicación que en un principio se había dado, estaba lejos de dar una solución total al problema. Un ovnílogo consciente y verdaderamente experimentado, cosa que no siempre sucede entre los que se creen conocedores de fenómeno, no negará la posibilidad y aún la probabilidad de que parte del fenómeno sea lo que aparenta ser, es decir, naves de procedencia extraterrestre, teledirigidas o tripuladas personalmente, que vienen a nuestro planeta con fines exploratorios, de la misma manera que nosotros nos asomamos a la Luna o Marte. Pero todavía queda un enorme sector del fenómeno para el que esta explicación es claramente insuficiente. Y en llegando a este punto, no cabe otro remedio que explicarle al lector, aunque solo sea de una manera general, en qué consiste el fenómeno ovni y en ponerlo al tanto de ciertas particularidades que no suelen ser tenidas en cuenta en los despachos de prensa que tan a menudo se leen en los medios informativos. El llamado fenómeno ovni consiste fundamentalmente en ciertos objetos que surcan nuestra atmósfera, aunque también pueden manifestarse sobre la Tierra o en el mar, que dan la impresión de estar dirigidos por seres inteligentes. En innumerables ocasiones se ha visto a sus tripulantes bajar de los aparatos y muchos hombres y mujeres han hablado con ellos, que no son seres humanos como nosotros. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para dilucidar su procedencia, su constitución física, sus intenciones, sus métodos de propulsión y mil otras circunstancias relacionadas con ellos, hasta hoy no podemos conocer con exactitud casi ninguna de estas circunstancias ya que los datos que de ellos hemos obtenido, bien sea por investigaciones nuestras, bien por lo que ellos mismos nos han dicho, son completamente contradictorios y en muchísimas ocasiones totalmente absurdos.
Sin embargo, el hecho de su presencia entre nosotros es innegable y confirmado por cientos de miles de testigos en todas las épocas y en todas las latitudes. Esta falta de un consenso en cuanto a muchas de sus peculiaridades, no quiere decir que no hayamos progresado mucho en la comprensión de todo el fenómeno y que no hayamos ido descubriendo muchas de sus raíces profundas, que estaban totalmente ocultas no solo para nuestros antepasados, sino para los que hace solo 30 años comenzaron a estudiar el fenómeno. A pesar de que muchos de los estudiosos siguen todavía en sus investigaciones en un nivel bastante rudimentario y se niegan a admitir ciertas implicaciones psíquicas del fenómeno, sin embargo en la actualidad ya los mejores investigadores saben que el fenómeno es en sus manifestaciones variadísimo y, como dijimos, en gran manera contradictorio de sí mismo. Saben también que no es lo que parece ser a primera vista, siendo por lo tanto en una gran medida engañoso. O dicho en otras palabras, que induce fácilmente al error del que lo observa o estudia. Saben que tras hechos que aparentemente tienen una finalidad, se ocultan otras intenciones mucho más profundas y a largo plazo. Y saben finalmente que todo el fenómeno es altamente peligroso para el psiquismo del que se acerca a él sin las debidas cautelas. En realidad sabemos sobre el fenómeno otras muchas cosas que son aún más importantes para el hombre. Pero estas otras cosas, que son precisamente las que el autor quiere comunicarle de una manera especial al lector, son de más difícil comprensión y admisión y por eso las iremos exponiendo a lo largo del libro y las haremos objeto de especiales análisis. Para que el lector no pierda el hilo de las ideas, le recordaremos que la razón de haber traído el fenómeno ovni, fue para demostrarle o por lo menos para aminorar su resistencia a admitir las apariciones en nuestro mundo, de seres no humanos. En el fenómeno ovni se podrán encontrar, atestiguado por todas las agencias de noticias del mundo, con miles de tales casos, aunque en sus circunstancias difieran de cómo nos lo habían contado los historiadores de otros tiempos. Más tarde veremos que, a pesar de las variantes, se trata del mismo fenómeno. Nuestro problema consiste por lo tanto, en relacionar y, mejor aún, en identificar estos avistamientos modernos de que nos hablan los periódicos, con las visiones de que nos hablaban los místicos, que han constituido por siglos el origen y la esencia de todas las religiones sin excluir al cristianismo, y con los prodigios de que nos hablan todos los historiadores griegos y latinos, al igual que los libros sagrados de todas las religiones. En las visiones de los antiguos podemos estudiar más claramente las intenciones de los que se les aparecían, ya que claramente les indicaban su voluntad, les decían cuál era la conducta que debían seguir hacia ellos, y no tenían reparo en decir quiénes eran, aunque mintiesen en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, el problema con que nos confrontamos en estas visiones o apariciones de la antigüedad, es la imposibilidad de probar su realidad objetiva, debido al tiempo que desde ellas ha transcurrido, y debido a que han llegado hasta nosotros mezcladas con muchos elementos míticos o legendarios que en muchos casos las hacen difícilmente admisibles. En cambio, las visiones modernas, procedentes del fenómeno ovni, si bien carecen de esa diafanidad en sus intenciones y se nos presentan de una manera mucho más contradictoria en su contenido ideológico, tienen por otro lado algo que echábamos de menos en las antiguas. Son perfectamente comprobables. Si logramos, por lo tanto, identificar las visiones modernas con las antiguas, habremos dado un gran paso de avance para dilucidar la esencia de todas ellas, ya que lo que les faltaba a unas lo encontramos en las otras y viceversa. Esta labor de identificación de ambos fenómenos es la que ha venido haciendo la ovnilogía más avanzada en la última década, por más que algunos investigadores del fenómeno no hayan sido capaces de superar las etapas iniciales de esta importantísima ciencia y continúen investigando miopemente ciertos aspectos secundarios de ella. Hoy no tenemos absolutamente ninguna duda de que lo que los antiguos llamaban los dioses, y los enmarcaban en todo un complejo sistema de creencias y ritos, es exactamente lo mismo que los modernos denominamos con el genérico término de fenómeno ovni, cuando éste se entiende en toda su amplitud y profundidad. Es decir, las inteligencias que están detrás del llamado fenómeno ovni, son las mismas que los antiguos personalizaban en los diferentes dioses. En aquellos tiempos, estas inteligencias creyeron más oportuno, y menos riesgoso para ellas, el presentarse de aquella manera. Mientras que en nuestros tiempos, ante una humanidad mucho más avanzada tecnológicamente, han creído más oportuno presentarse bajo apariencias más fácilmente asimilables o tolerables por los hombres de hoy.
Pero las intenciones de su presencia entre nosotros, o de su intromisión en nuestras vidas, son en el fondo, las mismas. Será por lo tanto muy oportuno estudiar con una mirada panorámica, cuál ha sido el efecto de su injerencia en las vidas de nuestros antepasados, ya que esto podría darnos alguna directriz en cuanto a cómo deberían ser nuestras relaciones con ellos o cómo debería ser nuestra reacción a su presencia entre nosotros. Pero antes de iniciar esta tarea, tendremos que profundizar un poco más en quiénes son estos dioses de los que venimos hablando. ¿Cómo son en sí mismos? ¿Cuáles son sus cualidades o defectos? Sus relaciones entre ellos mismos y con el Dios del universo, al que muchos de ellos han querido suplantar en la mente de los hombres. ¿Cuáles son sus poderes y sus debilidades? ¿Hasta dónde llegan sus conocimientos? ¿Cuáles son sus normas morales, si es que tienen algunas? Su relación con nuestro continuo espacio-tiempo, etc. etc. Aunque al escéptico, se le haga muy difícil admitir que los hombres podamos saber nada acerca de estas interioridades, de unos seres de cuya misma existencia duda, la realidad es que, dada la larguísima relación de estos seres con la raza humana, esta, una vez que ha llegado a una cierta madurez intelectual, ya ha comenzado a atar cabos y a encontrar ciertas leyes profundas que rigen la conducta de estos seres inteligentes no humanos. Leyes que hasta ahora no habían podido descubrir, debido en parte a su falta de madurez histórica y cultural y en parte al cuidado que los mismos dioses han tenido a lo largo de los siglos en disimular no solo sus intenciones con respecto a la raza humana, sino hasta su presencia en nuestro planeta y en muchísimas ocasiones, su presencia física en medio de nuestras ciudades.